Adelante, Amén, distinguido. amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Un momentito para poder compartir. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Ok, por aquí vamos a ver. Gracias y paz. Hoy se me está haciendo aquí un poquito. Un momentito, doctor. Gloria a Dios. Vamos aquí a poder compartir. Aleluya. Gracias y paz, gracias y paz. Qué bendición. Luego de 2 semanitas ausentes, estamos aquí nuevamente con su programa Café Académicos. Bendecimos a todos los que se están conectando. Vamos a regalar esto por aquí rapidito. Damos gracias a nuestro Señor, que le habla el pastor Domingo Pino, que pastorea la iglesia CCA en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Estamos contentos nuevamente de estar aquí con la tercera parte. Esta es la tercera parte de la lengua hecho en Corintios, donde Pablo trajo una corrección. Y esta es la tercera parte. Hay dos programas anteriores que puede ir a buscarlo para que así esté en la línea de lo que estamos enseñando. Muy edificante, mucha información, mucho material que pueden ir y eh, um, oír estas enseñanzas que hemos traído. Saludamos a todos los que se están conectando. Como siempre decimos, comparta para que así pues otros puedan ser partícipes de lo que vamos a traer y lo que estamos enseñando en el día de hoy. Así que muchas bendiciones. Por aquí le dejo al doctor para que lo salude. Amén. Bendiciones, salud, gracia y paz para todos aquellos que ya están conectados y aquellos que en el futuro, en los próximos minutos, horas, días o semanas, se van a conectar. Recuerde que esta transmisión también va a estar en YouTube, en el canal Doctor Paulino Oficial, con 2F. Doctor Paulino Oficial. Esta es la tercera parte de la serie de las lenguas. ¿Ve? Lenguas en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, y lenguas en Corinto. La doctrina y la regulación y el orden, el protocolo para las lenguas del apóstol Pablo. Así que bendiciones. Comparta esta transmisión. Dele like y déjenos su opinión. Su opinión es importante. ¿Ve? Y también sus sugerencias. Bendiciones. Amén, amén. Y bueno, pasé así por YouTube y esa segunda parte ya iban por 16,000 gente que, ¿Cómo? sí, sí, sí. ¿Usted lo vio bien eso? Sí, yo dije, Bueno, bueno, estamos llegando a ciertos lugares y mucha edificación para mucha gente y eso es lo que queremos, ser de ayuda en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que nos gozamos y hoy vamos a estar compartiendo la tercera parte. Queremos decirle que estamos ahora una semana sí y una no. Cada 2 semanas vamos a estar compartiendo café académico, ya que estamos un poquito cargados de trabajo, pero no queremos dejar de traer este programa, estas enseñanzas que están siendo de mucha edificación, temas que, como dice el doctor, escríbanos qué tema usted quiere oír y siempre pues escogemos lo que podamos en ese momento y tratamos de traer esos temas que tanto necesita la iglesia para poder ser edificada. Así que estamos contentos de este día volver a estar con ustedes. Queremos que comparta, saludamos a los que ya se están conectando, bendiciones para cada uno de ellos, estos hombres, ministros de Dios, pastores. Hay lugares, doctor, que en este momento es de noche, otros de madrugada y están conectados. claro, claro. Cierto, cierto, cierto. Así es. Son, son gente que verdaderamente tienen esa pasión, ese amor por aprender la palabra de Dios. Bueno, yo creo que ya hemos dado tiempo, están compartiendo, es bueno que comparta porque cuando uno comienza a oír un estudio, pues desde un principio comienza por donde vamos caminando y se le hace más fácil poder entender. Doctor,
Ya que estamos hablando de este tema, un tema bastante contradictorio, un tema que ha traído tantas cofunciones, hay tantas escuelas, hay tantas opiniones dentro de las iglesias, e incluso yo digo, doctor, que esto es uno de los dones, ¿cómo decirlo? Un poquito complicado en el sentido que los otros dones los enseñamos porque oímos lo que nos dijeron y lo que hacemos es que repetimos lo que oímos, pero en el hablar en lengua es un poquito diferente porque entonces también hay una experiencia que las personas tienen. Entonces, no solamente ellos tienen el oír, sino que supuesta experiencia que ellos tienen, pues también lo usan como que es base para... La experiencia que ellos tienen, ellos dicen, no, porque ellos dicen, yo tuve mi propia experiencia. El asunto es que toda experiencia hay que llevarla a la palabra, a las escrituras, Ujú, especialmente al Nuevo Testamento. ¿Ve? Porque Pablo es que regula lo que es la manifestación del don, lo que es el ujú. hablar en lengua. Pablo da unas instrucciones que son claves. Entonces, si lo que la experiencia de la persona no se ajusta a la Biblia, Correcto, correcto. no es válida para aplicarla en lo que es la congregación. ¿Ve? Así es. Eso es como los sueños y las visiones. El hecho de que usted tenga una visión o que tenga un sueño no le está dando una patente de que ese sueño y esa visión es bíblica, de que se la dio el Espíritu. ¿Ve? Porque hay sueños y visiones que no resisten un análisis bíblico, paulino, Totalmente. Así es. filológico. Y si no lo resiste, entonces hay que desecharlo. Hay ¿Ve? que desecharlo. Totalmente. Sí. Totalmente. No, interesante que haya dicho eso, porque mucha gente se basa más en experiencias, en sueños, en visiones, que la verdadera palabra exegéticamente lo que dice. Y eso es un pequeñito que se convierte en grande problema. Ok, doctor, vamos a comenzar. Yo quisiera, antes de comenzar, quiero hacer esta pregunta porque esto, esto de una forma consciente, inconsciente, tengo que decirlo así, porque hay gente que lo hacen inconsciente porque repiten lo que oyen, no porque ellos creen o saben, pero hay un lenguaje que se usa, por ejemplo, para traer claridad. Cuando se discute la lengua que se hablaron en el libro de los Hechos, las lenguas que Pablo estaba tratando de resolver en el libro de Corinto, hay gente que se basan y dicen que las lenguas que se hablaron en el libro de los Hechos son lenguas espirituales. ¿Cómo? Sí, entonces hay un problemita aquí que yo quisiera que nos trayera claridad si verdaderamente existe el don de lenguas espirituales. ¿Qué es eso de lenguas espirituales? Bueno, lo primero es que hay un error conceptual de base. Mm, Oiga bien, escuche bien primero, existe un error conceptual de base. Están confundiendo origen con naturaleza. mm, Oiga bien, lo voy a repetir. Están confundiendo, o sea, hay un error conceptual de base. Eso es muy común, los errores conceptuales, porque la gente ok. lo dice y cree que está diciendo una verdad. O sea, quien está hablando de lenguas espirituales está confundiendo en la Biblia origen con naturaleza. Que el Espíritu Santo sea el agente del don no redefine la naturaleza lingüística del fenómeno. ¿Por qué? Mm, Porque existe un principio hermenéutico. El origen espiritual de un don no convierte su contenido en no humano, no convierte su contenido en no humano, en no semántico, en no lingüístico. Por ejemplo, la profecía es dada por el Espíritu, pero no es lenguaje espiritual incomprensible. La enseñanza es dada por el Espíritu, pero no deja de ser lenguaje humano. mm, ¿Cuál es la evidencia filológica? Bueno, la glosa, la lengua, el idioma, porque en el griego del Nuevo Testamento, glosa, ¿qué designa? Estamos con Biblia,
Griego koiné del Nuevo Testamento. O sea, la evidencia filológica es que glosa en el griego del Nuevo Testamento designa una lengua anatómica, designa un idioma que se puede identificar, un idioma identificable. Ahí está Hechos 2. ¿Cómo le oímos hablar en la lengua en que nacimos? Primera de Corintios 14 también. O sea, la glosa nunca designa sonidos estáticos, sonidos no lingüísticos. La glosa no designa balbuceos estáticos. Jerigonza, galimatías. ¿Ah? La glosa no designa, griego koiné, interpretación correcta. La glosa no designa lenguajes del cielo ontológicamente distintos. Hello. Dice Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y repito, están confundiendo origen con naturaleza. Que el Espíritu Santo sea el agente del don no redefine la naturaleza lingüística del fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, oiga bien, escuche bien, en estas 2 semanas me he concentrado estudiando el fenómeno de las lenguas, como nunca antes. Hemos estado dedicando más de 4, 6 y hasta 8 horas a estudiar este fenómeno. Pablo, en primera carta a los Corintios 14, ahí hay un argumento paulino clave, porque Pablo no contrapone lenguas humanas contra lenguas espirituales. Lo que Pablo hace es que contrapone lenguaje entendido versus lenguaje no interpretado. ¿Por qué? Porque sin interpretación no edifica. Con interpretación edifica. El problema no es ontológico, es funcional y hermenéutico. Pablo dice en 1 Corintios 14:11, si no sé el significado de la voz, seré extranjero. Si fuera lenguaje espiritual, la exigencia de significado sería absurda. Óigalo bien. Entonces, no es lo mismo hablar a Dios que el lenguaje celestial. Porque 1 Corintios 14:2 dice que el que habla en lenguas habla a Dios porque nadie le entiende. O sea, ¿qué significa? Que habla a Dios porque nadie le entiende. Bueno, que es sin interpretación. ¿Y qué describe esto? La dirección del acto, no la naturaleza del idioma. Hablar a Dios no convierte el idioma en celestial. Te lo repito. Hablar a Dios no convierte el idioma en celestial. Convierte el acto en no edificante para la iglesia, en no edificante para la asamblea. Ahora, más adelante lo vamos a aclarar. Hay un problema con la palabra misterio que Pablo habla. ¿Ve? Pero el asunto está que no es lo mismo misterio contra lo que es incomprensibilidad ontológica. ¿Por qué? Porque en Pablo siempre los misterios se entienden. Los misterios están temporalmente ocultos. Oculto, exacto. Los misterios están destinados a ser revelados. Nunca los misterios son irracionales. Nunca los misterios son caóticos. Nunca los misterios son incomunicables por esencia. Por tanto, glosa, lenguas, es contenido con significado objetivo. Contenido oculto solo mientras no haya interpretación. Entonces, para que nos entiendan bien, en el Nuevo Testamento existe una ausencia total de categoría de lenguas espirituales. Lo voy a repetir, porque en esto hay que ser categórico. Bíblicamente no existen las lenguas espirituales. Hay una ausencia total de categoría de lenguas espirituales. Wow, wow. El Nuevo Testamento no conoce la categoría de lenguas espirituales. Eso es absurdo totalmente. Eso es una patochada interpretativa. Eso viola las leyes de interpretación. El Nuevo Testamento no conoce la categoría de idiomas del cielo tampoco. El Nuevo Testamento no conoce la categoría del lenguaje angelical estático. Oiga bien,
Ni Jesús, ni Pablo, ni Lucas enseñan tal ontología. Es una construcción doctrinal posterior, no una enseñanza bíblica, te lo voy a repetir. Eso de lenguas espirituales es un invento, es una construcción doctrinal posterior, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, toma auge a principios del siglo XX. Ahora, ¿qué pasa con esto de lenguas espirituales? Que ahí hay una consecuencia teológica grave, porque afirmar lenguas espirituales implica justificar el sinsentido. Lo repito, afirmar lenguas espirituales implica justificar el sinsentido. Oiga bien, hablar de lenguas espirituales implica invalidar la exigencia de interpretación. Hablar de lenguas espirituales implica anular el criterio de edificación. Y aquí viene, vamos a la Biblia. Hablar de lenguas espirituales implica contradecir primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 33. Y eso no es neumatología bíblica, es espiritualización del caos. No es neumatología bíblica, es espiritualización del caos. El Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo no produce lenguaje sin significado. El Espíritu Santo quiere que todo el mundo entienda. El Espíritu Santo da dones espirituales que operan mediante lenguajes humanos con contenido inteligibles, con contenido entendible. No existen lenguas espirituales por el mero hecho de ser dadas por el Espíritu. Existen lenguas que, sin interpretación, no cumplen su propósito eclesial. Si el Wow. Espíritu inspira el don, la palabra regula su uso. Y donde no hay significado, no existe. No hay edificación. Vamos a formularlo mejor. El Espíritu Santo, y esto que voy a decir es irrefutable bíblicamente, exegéticamente, filológicamente, hermenéuticamente. El Espíritu Santo no produce lenguaje sin significado. Lo que pasa es que hay una tradición en el mundo pentecostal, que cualquier hermano o hermana que se levanta haciendo balbuceos estáticos, porque no hay discernimiento de espíritu. El talón de Aquiles de la iglesia pentecostal ha sido que, oiga bien, está muy reducido el don, oiga bien, de discernimiento de espíritus, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento, el don de palabra de ciencia. El Espíritu Santo no produce lenguaje sin significado, sino que el Espíritu Santo da dones espirituales que operan mediante lenguajes humanos con contenido que se entiende. No existen, lo repito, no existen, lo repito, no existen lenguas espirituales por el mero hecho de ser dadas por el Espíritu. Existen lenguas que, sin interpretación, no cumplen su propósito eclesial. Recuerde, si el Espíritu inspira el don, la palabra regula su uso. Y donde no hay significado, no hay No hay edificación. edificación, no. No confunda origen con naturaleza. Es un error conceptual de base. Y los errores no agradan al Espíritu Santo. ¿Es cuánto? Wow. Excelente, doctor. Pero déjame tratar, ya que esto es un punto que usted está tocando, que mucha gente, yo sé que están oyendo y están tratando de asimilar lo que usted acaba de decir, que es una verdad que rompe con todo parámetro de pensamiento tradicional. Eh, el origen, como usted está hablando, que es el espíritu, es interesante porque cuando Pablo está hablando de lenguas que se comprenden y lenguas que no se comprenden. Ahora, el pentecostalismo ha puesto entre esas dos una en el medio, que allá es donde han traído problemas. Me explico. ¿Cómo usted nos dice, doctor? Porque que hay un problemita
entre los teólogos que se tiran si las lenguas de Hechos y las lenguas que habla Pablo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos lenguas? Si la hay o no la hay, porque aquí donde ellos entran, donde una es lenguas espirituales y otras son lenguas humanas. Entonces ellos tienen esa contienda entre el libro de los Hechos y Corintios. Si es lo mismo o no es lo mismo. ¿Qué tipo de lengua se habló en Hechos? ¿Qué tipo de lengua estaba hablando Pablo en el libro de Corintios? Ok, o sea, usted me la puede formular mejor la pregunta porque Sí, ¿cuál es la diferencia de lo que sucedió en el libro de los Hechos? Ok, el libro de los Hechos hablaron en lengua. ¿Qué pasó en Corintios cuando Pablo está hablando sobre el don de lenguas? ¿Cuál es la diferencia de las lenguas de Hechos de las lenguas de Pablo en el libro de Corintios? ¿Hay una diferencia entre estos dos tipos de lengua o es el mismo tipo de lengua dada a través del Espíritu? ok, ok, ya, perfecto. Ahora me ubiqué mejor con la pregunta. Lo que ocurre es en el mismo afiche se puso el título, ¿eh? Estamos hablando de lenguas comprendidas y no comprendidas en Pablo. O sea, Hechos versus Corintios. O sea, hay diferencias reales, no imaginarias. Ahora, ¿qué está pasando? Que Pablo no habla de dos tipos ontológicamente distintos de lenguas, humanas versus espirituales, lenguas humanas versus lenguas espirituales. Pablo habla del mismo fenómeno lingüístico, pero Ok. textos funcionales y eclesiásticos distintos. ¿Ve? O sea, la diferencia entre Hechos Pentecostés y Pablo en Corintio no está en la naturaleza del idioma, sino en el contexto, en el acceso semántico, en la presencia o ausencia de interpretación. Ahora, vamos a su pregunta. ¿Qué tipo de lenguas se hablaron en Hechos? Bueno, ahí está Hechos capítulo 2. Idiomas humanos reales. Hechos capítulo 2, versículo 6. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hello. Lucas usa la palabra lengua, la palabra idioma. ¿Ve? Y usa dialectos, que es un idioma regional de una zona que es identificable. No hay ambigüedad posible. Hay una comprensión inmediata. Eso fue lo que pasó en Hechos. Los oyentes entendieron sin interpretación. ¿Por qué? Porque conocen el idioma. El mensaje es semánticamente accesible. Hay una función misional. ¿Por qué? Porque las lenguas en Hechos proclaman las maravillas de Dios. Sirven como señal pública. Confirman la expansión del Evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Edificación más testimonio más proclamación. Ahora, ¿qué ocurre en Corinto a diferencia de Hechos? Ahí está la primera carta a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, que Pablo hace o nos da datos decisivos, son datos paulinos decisivos. Pablo habla del mismo fenómeno lingüístico, ¿ah? Y Pablo usa glosa exactamente igual que Lucas. Pablo no está introduciendo una nueva categoría lingüística. Oh, wow. Oh, Mm, lo mm, que, lo que Pablo quiere aclarar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que si la persona habla en lenguas y hay falta de comprensión, nadie le entiende. mhm, No porque la lengua sea celestial, ojo, no, ahí está hablando lengua, no, no porque la lengua sea celestial, sino porque no hay intérprete. No hay intérprete. La congregación no conoce el idioma. El problema es hermenéutico, no ontológico. Hay una necesidad de interpretación. El que habla en lenguas pida poder interpretarla. Primera de Corintios 14, 13. Si fueran lenguas espirituales no humanas, la interpretación sería imposible. La interpretación sería absurda. Ahora, cuando miramos el cuadro de Hechos capítulo 2 y de Corintios, vemos que tanto en Hechos 2
como en Corinto el tipo de lengua es idioma humano. ¿Ah? Wow. Atienda aquí. La comprensión en Hechos 2 es directa, pero en Corinto hay una ausencia sin interpretación. La interpretación en Hechos 2 no es necesaria, pero en Corintio es obligatoria. La, la, la función de las lenguas en Hechos 2 es misional. En Corintio es edificación de la iglesia. El problema de Hechos 2, ¿cuál es? Ninguno. ¿Ah? Pero en Corintio, Pablo corrige el uso desordenado. En Hechos 2 no hay que hacer corrección apostólica, no es requerida, pero en Corintios sí, es estricta la corrección apostólica. La diferencia no es el idioma, sino el acceso al significado. ¿Por qué? Porque Pablo no está creando dos categorías de lenguas. Pablo nunca dice lenguas humanas versus lenguas espirituales. Pablo nunca dice lenguas terrenales versus lenguas celestiales. Pablo nunca dice lenguas racionales versus lenguas irracionales. Eso es una construcción doctrinal posterior, no exégesis. Eso no es exégesis. Hello, ¿qué estoy diciendo? Que aquí hay una contraposición. Lenguas que no se comprenden contra lenguas incomprensibles. Cuando Pablo dice que nadie entiende, está describiendo una situación comunitaria, congregacional. Cuando Pablo dice que nadie entiende, Pablo no define una naturaleza lingüística distinta. Sencillo. Voy a hacer una analogía. Un discurso en japonés es incomprensible para un hispano latino hablante, pero no es un idioma místico. Está hablando en japonés. Y si nadie ha estudiado el japonés, es incomprensible para un hispanohablante, pero no es un idioma místico. Porque Correcto. tenemos que aplicar la hermenéutica. Un principio hermenéutico decisivo es que la incomprensión no define la ontología del lenguaje, Uf. sino la situación del oyente. Te lo voy a repetir. La incomprensión, no lo entiendo, no define la ontología del lenguaje, sino la situación del oyente. Hello. ¿Por qué? Porque hay un error carismático moderno. El error contemporáneo consiste en tomar la falta de comprensión y convertirla en virtud espiritual y elevarla a prueba de mayor espiritualidad. Falso. Usted está dando una falsa enseñanza. Eso es un error carismático moderno. Tomar la falta de comprensión, no entiendo, no comprendo, y convertirla en una virtud espiritual. Elevarla a prueba de mayor espiritualidad. Pablo hace exactamente lo contrario. Pablo dice en 1 Corintios 14, 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Esto es irrefutable. Pablo lo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Dios me quiere hablar o te quiere hablar a ti. Tú solamente sabes el idioma inglés, no te va a hablar en chino. Se fue el gozo ahora. Sí, porque van a empezar los teóricos que malinterpretan, usan mal las leyes de interpretación, usan mal la hermenéutica. 1 Corintios 14 y 19. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Señores, en Hechos las lenguas son comprendidas porque hay acceso semántico inmediato. En Corintios las lenguas no se comprenden porque falta interpretación. No son dos tipos de lenguas. Es el mismo don en contextos distintos. Donde hay comprensión, hay edificación. Donde no hay interpretación, hay silencio. Y donde no hay edificación, Pablo manda a corregir. Tiene que existir la corrección apostólica. Pablo no distingue lenguas por su origen celestial, sino por su capacidad de edificar. Wow. Bueno, doctor, yo creo que con esa explicación que usted trajo, aquí se van a caer muchas escuelas de interpretaciones que se han pasado
en las redes peleando, que si lo que se habló en Hechos, que si lo que se habló en Corintios, que si lengua humana, lengua angelical. Yo creo que verdaderamente, o lenguas espirituales, aquí esto ha quedado claro para esas escuelas que mucha gente están oyendo, gente que se declaran estudiosos de la palabra y verdaderamente ver edificar, confunden por favor. totalmente. Señores, bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque si me- Pero no, no, demasiado edificante. Sí, vamos a dejarlo ahí porque hay gente que rápido malinterpretan lo que muchas veces uno quiere tratar de arreglar, ¿ves? Y verdaderamente pues da pena eso de gente que tratan de querer enseñar. Hermano, si no sabe, mejor investigue, después hable, pero no hable lo que no sabe. Apóstol, doctor, el problema es que se ha mal usado. Se ha mal usado. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, para apoyar las lenguas de ángeles. Que no existe eso. No existen. En un debate, eso se cae. Claro, el que va a debatir tiene que conocer Biblia, exégesis, filología, género retórico y contexto canónico. ¿Por qué razón? Porque en el texto, en el griego coine clave, o sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 13:1? Si hablo en lenguas de hombres e incluso de ángeles, pero no tengo amor, ahí hay un punto crítico. El versículo está construido como hipótesis condicional. Sí, no como definición ontológica. Las lenguas son, porque Exacto, exacto. atacan a la gramática. Ujú. Señores, la gramática, el Espíritu Santo usa gramática, porque el Espíritu Santo no trae confusión. El Ruach HaKodesh no es confusión. Entonces, la forma gramatical sí es un escenario hipotético, no doctrina. Hello. ¿Por qué? Porque el marcador en griego koine, ean, introduce una condición potencial, una condición hipotética. Pablo no está enseñando que existen lenguas angélicas como categoría del don. Pablo en primera carta a los Corintios 13:1 está diciendo, aún si yo alcanzara el máximo imaginable, lenguas humanas más lenguas angélicas, sin amor no vale nada. Ahí el género literario, que eso he estado insistiendo estas últimas 4 semanas con los estudiantes. El género literario en la palabra importa. El género literario inmediato es una retórica de hipérbole. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, es una retórica de hipérbole. Ese es el género literario inmediato. Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 3, está haciendo una cadena de hipérboles. O sea, está haciendo exageraciones deliberadas para establecer una tesis ética. En el versículo 1, habla de lenguas de hombres y de ángeles. En el versículo 2, habla de entender todos los misterios y toda ciencia. También tener toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. En el versículo 3, habla de repartir todos mis bienes y entregar mi cuerpo. Fíjate, usted ve el patrón. ¿Ve usted el patrón en Pablo? Es todo, es lo máximo, es absoluto. No, no es una taxonomía de dones. Es un argumento retórico. Sin amor, incluso lo máximo es cero. Cero. Sin amor. Por Total. eso, cuando usted hace algo para ser visto, para exhibicionismo, para manifestar su narcisismo, su egolatría, su super y su mega santidad, eso no sirve. Pablo dice que sin amor eso es cero. Eso no es nada para con Dios. Al público lo asombra, pero a Dios es cero. Eso no sirve. Hello. Y aquí la semántica desglosa, no cambia aquí. Pablo usa exactamente como en primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14.
lo que es lengua, lo que es idioma. Pablo no introduce un término nuevo para el lenguaje celestial, ni redefine lengua. Si Pablo quisiera crear una categoría ontológica distinta, lo esperable sería una explicación doctrinal. Y aquí no la hay. Óigalo bien. Ahí no hay explicación doctrinal. Hay retórica. Y cuando Pablo habla de ángeles, funciona como tope, como cima del argumento, no como una nueva doctrina. Lenguas de ángeles es un superlativo retórico. No está diciendo que hay lenguas de ángeles. Los ángeles en la Biblia, todos hablaron el idioma a los cuales le hablaban. Lenguas de ángeles es un superlativo retórico, el máximo grado imaginable de elocuencia, el máximo grado imaginable de sublimidad. Es el mismo mecanismo que en otras expresiones bíblicas y semíticas es como tipo cielo y tierra para totalidad. Cielo y tierra para totalidad. Misterios y conocimiento para máximo cognitivo. Trasladar montes para lo imposible. No está diciendo existe un idioma angélico que la iglesia debe practicar. Pablo no está diciendo eso. Pablo sí está diciendo, aunque hablaras como seres celestiales, sin amor, tú lo que eres es ruido. Hello. ¿Y cuál es la prueba interna de la correcta interpretación? La apódosis lo interpreta. Porque Pablo concluye, vengo a ser bronce que resuena o címbalo que retiñe. Sin lenguas de ángeles fuese una credencial espiritual superior. La conclusión no podría ser ruido. Pero Pablo precisamente reduce lo máximo a sonido vacío, sin amor. La frase bronce, el címbalo, subraya sin amor, incluso lo más impresionante es solo acústica. Ahora, hay un contexto mayor en los capítulos 12 al 14 de primera carta a los Corintios, porque Pablo está regulando lenguas. Pablo está regulando lenguas, no mitificándolas. En primera carta a los Corintios, capítulo 14, Pablo exige edificación, oikodomé. Lo repito, en primera carta a los Corintios 14, Pablo exige edificación, oikodomé como criterio. Interpretación o silencio. En el capítulo 14, versículo 28, interpretación o silencio. Si no hay intérprete, cállese. Lo que menos ha hecho la iglesia pentecostal en el último siglo. Silencio, silencio, que está hablando el Espíritu. Ningún espíritu está hablando. Galimatías y jerigonzas. Si no hay intérprete, cállese. Y al final preguntan, ¿alguien entendió? Y si levantan la mano tres, y yo, oiga, es con una inseguridad, yo entendí que ella dijo. Entonces, las tres supuestas interpretaciones son confusas, se contradicen. Eso es así. Capítulo 14, versículo 28. ¿Qué exige? ¿Interpretación o silencio? Cállese. ¿Ah? Y la preferencia de Pablo en el versículo 19 del capítulo 14, verso 19, es la preferencia por el entendimiento. Pablo establece orden en el capítulo 14, versículo 33, en el capítulo 14, versículo 30. Si alguien usa primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, atención, predicadores itinerantes de congresos y de agendas, dejen de hablar cosas absurdas. Si alguien usa primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, para justificar lenguas angélicas incomprensibles como virtud, choca con el capítulo 14, donde Pablo dice, sin comprensión no hay edificación y sin interpretación debe de callar. Aquí hay una regla hermenéutica. Lo oscuro se interpreta por lo claro. Primera carta a los Corintios 14 es regulación clara. Primera carta a los Corintios 13, versículo 1, es hipérbole ética. Ahora, yo sé que están preguntándose ahí. Entonces, doctor, Pablo niega que los ángeles tengan lenguaje. Te voy a responder ahora. Es una pregunta, apóstol, que quizá la escribieron, no sé si la escribieron. Pero entonces Pablo niega que los ángeles tengan lenguaje. Ajá,
Pablo no está discutiendo lingüística angélica. Su objetivo es otro, ética teológica, ágape, ágape. Incluso si existiera lenguaje angélico, el versículo no lo establece como don, no lo establece como norma, no lo establece como práctica eclesial. El texto no responde qué idiomas existen, responde qué vale sin amor, nada. Primera carta a los Corintios. Oye, toma papel y lápiz y escribe esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. No enseña una doctrina de lenguas angélicas como categoría carismática. Es una hipérbole retórica dentro de un argumento ético. Sin amor, incluso el máximo carismático imaginable se reduce a ruido. Pablo no canoniza lenguas de ángeles. Pablo las usa como techo retórico para afirmar que el amor es el criterio de autenticidad. Si lenguas de ángeles se usan para legitimar incoherencia, Eso es así. con 1 Corintios capítulo 14, entonces se está usando a Pablo para contradecir a Pablo. Sí, no, excelente, doctor. Y qué bueno la explicación que trajo. Y yo creo que más que lo que usted estaba hablando, que es cierto, doctor. Hoy lo que vemos es, por falta de conocimiento, de conocer lo que es una interpretación, muchos lo que hacen es usar el tipo de lengua que ellos usan para manipular y tener una apariencia espiritual. ¿Ves? Que eso es lo más que usan en la iglesia, porque si hablan en lengua y se están moviendo, pues están trayendo, como quien dice, estoy en el espíritu, como dicen, co- como dicen ellos, y no es verdaderamente lo que la Biblia nos enseña. Ahora, doctor, quisiera, ya que el tiempo corre, porque esto ha traído ciertas escuelas que hoy en día usted la ve por las redes sociales y por falta, como la palabra nos enseña, de discernimiento, caemos en estos enredos. Claro, Le claro. hago esta pregunta, doctor. ¿Son bíblicas, válidas? Ajá. No, no, que me acordé. Usted usó una palabra muy clave. En numerosos contextos contemporáneos, Ujú, el uso de lenguas funciona como un recurso de manipulación simbólica ujú, para producir apariencia de espiritualidad o de superioridad espiritual, no como ejercicio bíblico del don. ¿Ve? ujú, Aclaramos. Lo que usted acaba de decir, esa afirmación no es retórica, pero tampoco es prejuiciosa. Si es ujú, verificable desde la exégesis paulina, es verificable desde la psicología de la religión, desde la sociología de la religión y la ética pastoral. ¿Por qué lo digo? Ya voy con su pregunta. Hay un desplazamiento del criterio bíblico, de la edificación a querer impresionar. Y en 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo establece un criterio objetivo, que es la edificación comunitaria, el oikodomé. En la práctica manipulativa, el criterio se sustituye por impacto emocional, por impacto sensacional, por impacto amarillista. Y aquí hay un cambio clave. La Biblia habla de edificar, habla de comprender, habla de obedecer. La manipulación que busca impresionar, confundir, hello, y someter. ¿Por qué? Porque se ha usado las lenguas como capital simbólico y desde la psicología de la religión y la sociología de la religión, las lenguas operan como capital, oiga bien, simbólico, que es un marcador visible de estatus espiritual. ¿Por qué? Porque quien habla lenguas parece más ungido, más espiritual, más superior, parece más cercano a Dios, parece tener una autoridad que nadie tiene. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el resultado? Que esto crea jerarquías espirituales ficticias, no bíblicas. Hello.
Cuando las lenguas se usan sin interpretación, de forma repetitiva, pa, 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 pe, 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 y así sucesivamente, usando el alfabeto y poniéndole la vocal al lado. Cuando las lenguas se usan sin interpretación, de forma repetitiva, en momentos estratégicos. Fíjese que muchas veces, aprovechando el clima emocional, el cierre, la recolección de ofrendas, momentos estratégicos, ahí las lenguas no cumplen la función revelacional, sino función teatral, función melodramática, función de show. Hello. ¿Y cuál es el diagnóstico espiritual y bíblico? Que eso no es comunicación, es escenificación. Repito, eso no es comunicación, eso es escenificación. Eso no es carisma, eso es rendimiento religioso, performance religioso. Ahora, note usted que la iglesia pentecostal ha puesto un blindaje contra la evaluación. Porque ¿cuál es la frase que yo oigo desde niño? Si cuestionas esto, estás cuestionando al Espíritu. Falso de toda falsedad. Y esto genera un escudo anticrítico que invalida el discernimiento, que desactiva la exégesis de la Biblia, que silencia la corrección. Pero Pablo manda exactamente lo contrario. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 dice, juzguen los demás juzguen. El mismo Pablo manda activar el don de discernimiento de espíritu, activar también el discernimiento espiritual, que es diferente. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en muchos congresos y eventos, las lenguas usadas como show, las lenguas son usadas como espectáculos. Las lenguas son usadas como producción de dependencia espiritual. Las lenguas crean dependencia del líder ungido. Infantilizan a la congregación. Nadie puede tener pensamiento analítico y crítico. Y desplazan la escritura por la experiencia. Y eso no es conducción espiritual. Eso es manipulación. Eso es control emocional. Lo repito. Eso no es conducción espiritual. Eso es manipulación. Eso es control emocional. Ahora, Pablo es explícito. Y aquí hay una contradicción frontal con Pablo. Porque Pablo es explícito. Sin interpretación. Cállese. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 28. No hay interpretación. Hermano, siéntese. Hermano, siéntese. Pablo dice silencio. Ah, pero la gente tiene miedo de mandar a sentar. Yo lo mando a sentar. Porque lo que cree folclóricamente una congregación por falta de palabra correcta, dice, sin interpretación, cállese, silencio. Primera carta a los Corintios 14, 28. Sin entendimiento, no edifica. Primera carta a los Corintios 14, versículo 9. No hay entendimiento, no edificó. Ah, pero el que está enfrente dice, hermano, Dios sabe lo que Dios habló. Falso también. Por falta de entendimiento de la palabra. Sin edificación no es legítimo. ¿Dónde? Capítulo 14, versículo 26 de 1 Corintios. Si no hay edificación, no es legítimo. Si fue para hacer show, para hacer exhibicionismo de que tú eres más grande, de que Dios te usa, eso no sirve. Usar lenguas para aparentar espiritualidad viola cada uno de estos principios. Repito, sin interpretación, guarde silencio. Primera carta a los Corintios 14, versículo 28. Sin entendimiento, no edifica. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 9. Sin edificación, no es legítimo. Primera carta a los Corintios, 14, versículo 26. Repito, usar lengua para aparentar espiritualidad viola cada uno de estos principios. Cuando las lenguas se usan para impresionar, para intimidar, para manipular, para blindar autoridad, dejan de ser don y se convierten en instrumento de manipulación religiosa. No producen revelación, producen sumisión. No edifican, deslumbran. No comunican verdad, fabrican apariencias.
Y aquí el punto decisivo: toda práctica que necesita confusión para sostenerse no procede del Espíritu Santo, no procede del Espíritu de verdad, sino del miedo, de la superstición, del miedo a ser evaluada. El Espíritu Santo no necesita ruido para demostrar su presencia. Te lo voy a repetir. ¿Qué cree que los congresos tienen que haber ruido y bulla? El Espíritu Santo no necesita ruido para demostrar su presencia. La manipulación sí necesita ruido. ¿Es cuánto? Wow, tremendo, doctor. Excelente. Estaba aquí mirando Sí. y quiero aclarar a los que no sé si son gente que eh, solamente han oído este programa cuando hay dos anterior a este, pero quiero que entiendan que nosotros estamos atacando la mala doctrina pentecostal, no al pentecostal en No, sí, en persona. no, Eh, 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 no, Chávez. sí, sí, porque Hable lengua por si acaso. sí. Y otra cosa que quiero que ellos entiendan, pastor, que nosotros creemos en el don de lengua, no estamos eliminando ese don. No, no. Lo que estamos Eh, es corrigiendo el mal uso y el abuso. Correcto. Oiga bien, el mal uso y el abuso que se ha hecho del don en las iglesias. Correctamente, porque el problema es que no se ha levantado en la creencia pentecostal gente a arreglar los errores que se están cometiendo y lo que han hecho es un daño y estamos dañando a los que vienen creciendo que luego se apartan del pentecostalismo porque dicen que estamos mal. No es que estamos mal, es que no se han arreglado esas doctrinas que han venido trayendo, cosas que han enseñado, que hemos repetido que no son verdad. Entonces, en cada congreso, y perdona que entre aquí, y no lo digo personalmente, tú vas a los congresos, a los concilios, cuando tienen sus reuniones y ellos tienen que hablar en lengua porque si no, no hay unción. Que eso es otro problemita que hay, pero eso lo vamos a la parte. Vamos a tener que hacer un programa de lo que es unción. Sí, sí. Torsión, hay una malformación, hay una desconexión de lo que es la unción a lo que nosotros, ¿verdad? En el folclore le llamamos unción. ¿Qué es Ujú. unción para el pentecostal regular? La unción es que habló jerigonza, que brincó, Exacto, que danzó en un solo pie, que la cara la puso con dos buches, o abrió la boca como que tiene una papa caliente en la boca. ¿Eh? Que habló lenguas que no tenían interpretación. A eso, al ruido, a la bulla, al salir corriendo. Y no estamos en contra. Yo salgo corriendo y tengo que salir corriendo. correcto, correcto. Somos seres emocionales. Pero no le llames función a eso. Que Mm, mm. bíblicamente es una asunción. No, no es unción. Y entro en esto, doctor, porque no queremos tampoco cerrar a una iglesia que ahora su parte emocional no la quiere expresar. Exprésela, pero hágalo de la manera correcta, con entendimiento. Hágase todo, ¿Ve? hágase todo decentemente y con orden. Sí, porque ese es el problema que tenemos en la iglesia, esa mala interpretación. Pero yo quiero hacer dos preguntas si nos da tiempo para cerrar, porque hermano. Esto está rompiendo esquemas, pensamientos, patrones. Y verdaderamente esto requiere tiempo y estamos tratando de traer lo mejor que podamos para que puedan entender. Pero doctor, quisiera que rapidito, esta pregunta, porque esto está creciendo, como comencé diciendo la pregunta, ¿son bíblicas, válidas y legales las escuelas que enseñan a hablar en lengua? Porque ahora ya está libros para que aprenda a hablar en lengua. ¿Eso es legal? No, no es legal, no es bíblico, no es válido. Las escuelas que enseñan a hablar en lenguas no son bíblicas ni válidas desde la exégesis neotestamentaria, la teología paulina y las reglas clásicas de interpretación. Esto de escuelas que enseñan a hablar en lengua es una distorsión hermenéutica, es una confusión neumatológica. Una confusión neumatológica. Es una práctica pastoralmente riesgosa. Porque primero, voy a señalar, voy a ser específico. Primero, existe un error de categoría. Confunden don
con técnica. Error de categoría. Los que forman escuelas para hablar en lenguas tienen primero un error de categoría. Confunden don con técnica. En el Nuevo Testamento, las lenguas pertenecen a la categoría de carisma, don soberano, no habilidad entrenable. ¿Cómo yo lo sé? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Repartiendo a cada uno en particular, como él quiere. Y aquí hay un principio exegético. Lo que Dios distribuye soberanamente no puede enseñarse por método sin ¿Cómo? su naturaleza. Mm. No, es un principio exegético, primero de Corintios 12, 11, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y ahí el principio exegético es que lo que Dios distribuye soberanamente no puede enseñarse por método sin traicionar su naturaleza. Lo segundo, los que ponen escuelas para hablar en lenguas y los que quieren enseñar a hablar en lenguas, lo segundo es que hacen una violación directa de la palabra, una violación directa de primera carta a los Corintios 12, 13 y 14. Y Pablo es explícito. No todos hablan en lenguas. Primera de Corintios 12, 30. La respuesta, no es legal. No, No es legal poner escuelas para hablar en lenguas. El don no es requisito universal. Negar esto crea élite espiritual ficticia, sin mm, interpretación. Pablo ordena que guarde silencio. En primera carta a los Corintios 14, 28. No entrenamiento, sino restricción. Una escuela que promete enseñar lenguas niega el argumento paulino, el argumento de Pablo y produce lo que Pablo prohíbe. Lo tercero, las escuelas que enseñan a hablar en lenguas tienen una ausencia total de procedente bíblico. En toda la escritura no hay manuales. En toda la escritura no hay cursos. En toda la escritura no hay técnicas fonéticas. En toda la escritura no hay repetición inducida. No hay repetición aprendida. No hay repetición de lenguas ensayadas. No hay repetición de la lengua que habla mi líder, que yo quiero hablarla. En Hechos mm. 2, en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 19, las lenguas ocurren, no se enseñan. Hello, tenemos que diferenciar narrativa de prescripción. Lo cuarto, ¿qué ocurre con las escuelas que enseñan a hablar en lenguas que cometen un colapso filológico, un colapso exegético, un colapso semántico? Las escuelas reducen el don a sonidos aprendidos. Cuando Pablo insiste en significado, semantique. Pablo insiste en significado, semantique. Pablo insiste en entendimiento, nous. Pablo insiste en edificación, oikodomé. Por eso en 1 Corintios capítulo 14, versículo 11, él dice, si no sé el significado de la voz, ¿cuál es el diagnóstico? Hello, que entrenar sonidos sin semántica es antibíblico. Entrenar sonidos, ramasaya, ramasaya, Ay, Dios mío. canta la rana, Rambo, 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 saca la Saca la basura. bazooka. Vamos, saca la bazooka. Entrenar sonidos sin semántica es antipaulino, es antibíblico. Lo quinto que cometen las escuelas que enseñan a hablar en lengua es una contradicción neumatológica. La neumatología bíblica afirma que el Espíritu da dones, que el creyente recibe dones, que la iglesia discierne los dones. Las escuelas invierten el orden. Repito, las escuelas invierten el orden. El líder produce, el alumno imita, la comunidad aprueba. Y eso no es Espíritu Santo. Eso no es neumatología bíblica. Eso es
ingeniería y arquitectura religiosa. Lo sexto que podría decir en que incurren las escuelas que enseñan a hablar en lenguas es una confusión doctrinal grave, porque confunden bautismo con llenura. Confusión doctrinal grave, bautismo con llenura. Y estas escuelas suelen convertir las lenguas en evidencia universal, presentarlas como meta obligatoria, ¿ah? Y las vinculan a un supuesto nivel superior espiritual. Falso. ¿Por qué? ¿Cuál es la refutación a eso? Que el bautismo en el Espíritu Santo es constitutivo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. El bautismo en el Espíritu Santo es constitutivo. La llenura del Espíritu Santo es recurrente. Efesios capítulo 5, versículo 18. Ninguno se enseña por técnica. Te lo voy a repetir. El bautismo en el Espíritu Santo es constitutivo. Primera carta a los Corintios 12, versículo 13. Sí. La llenura del Espíritu Santo es recurrente. Efesios 5, 18. Te estamos dando Biblia. Ninguno se enseña por técnica. Ahora bien, ¿qué yo veo en las escuelas que enseñan a hablar en lengua? Un séptimo problema, un riesgo pastoral y un riesgo ético. ¿Por qué? Podemos documentar esto, pasarnos 2 horas documentando. Hay consecuencias. ¿Cómo cuáles? Sugestión psicológica. Te repito, hay un riesgo pastoral y ético. ¿Cómo cuáles? Sugestión psicológica, presión grupal, influencia común, culpa espiritual inducida, imitación fonética, no don. Imitación fonética, no don. Espiritualidad aprendida, performativa. Y esto es abuso espiritual, no formación bíblica. Las escuelas que enseñan a hablar en lenguas no enseñan un don, enseñan una imitación. Te lo repito. Las escuelas que enseñan a hablar en lenguas no enseñan un don, enseñan una imitación. No forman espiritualidad, producen performance. No obedecen a Pablo, lo contradicen. Lo que se puede enseñar bíblicamente, sí. ¿Qué es? Doctrina. ¿Qué más se puede enseñar bíblicamente? Discernimiento. ¿Qué más se puede enseñar bíblicamente? Orden. ¿Qué más se puede enseñar bíblicamente? Interpretación. ¿Qué más se puede enseñar bíblicamente? Edificación. Ahora, lo que no se enseña bíblicamente, ¿qué es? Cómo hablar en lenguas. Si un don necesita entrenamiento para existir, ya no es don. Te lo repito, si un don necesita entrenamiento para existir, ya no es don. Hello. ¿Es cuánto? Sí. Quiero hacer la última pregunta porque ya nos pasamos, doctor. Ay, mi madre. Pero quiero que entiendan, más tarde vamos a hablar la diferencia entre bautismo y llenura con un poco más de detalle. Y el hablar en lengua no es señal de bautismo. Quiten eso, ya lo hemos hablado en los otros videos. Y a lo mejor cuando entremos en la diferencia entre llenura y bautismo, el doctor va a explicar con más detalle, porque es una confusión que imagínate, si no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo, eso no cabe de ninguna forma, ni por arriba, ni por el lado, ni por abajo en las escrituras. Pero eso el doctor lo va a explicar más Podemos adelante. un programa para Sí. explicar la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Ujú, Espíritu. Porque lo voy a decir aquí responsablemente. Charles Fodd Parham, que el 1 de enero del año 1901 impuso un dogma diciendo que la evidencia, oiga bien, del bautismo en el Espíritu Santo es salvar en lengua, se equivocó, porque ujú. es infalible. Charles Fodd Parham se equivocó. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de iluminación, de revelación y de la correcta interpretación hermenéutica y de la correcta exégesis. Charles Fodd Parham, lamentablemente, como no es infalible,
Es un ser humano. Se equivocó. Y lamentablemente, las organizaciones que han tomado este dogma están erradas en ese punto. Amén. Bueno, doctor, no sé cómo usted me pueda contestar esto y con esto cerramos. Hay mucho, creo que todavía no sé si tendremos que hacer otra parte porque es que esto da mucho, doctor. Ya que entramos y le hice la pregunta si es válida, legal, estas escuelas que se levantan para enseñar el hablar en lengua, le hago un paréntesis aquí un momentito, doctor, porque quiero tocar esto. En esa misma línea, le hago esta pregunta, ¿son bíblicas, válidas, legales, nuevamente? Y que esto está abundando, doctor, esto está abundando. Son válidas las escuelas actuales, profetas, que enseñan a profetizar. Estas escuelas que ahora están enseñando, escuelas de profetas. O sea, estas escuelas son válidas para este tiempo, doctor. No, no. Bíblicamente, académicamente, científicamente, exegéticamente, no son válidas. Son un fraude. Las llamadas escuelas actuales de profetas que afirman enseñar a profetizar no son bíblicas. No se vaya al Antiguo Testamento, que se está equivocando también por meter la pata. Exacto, Si me, exacto. si me menciona o me publica algo de que el Antiguo Testamento está cerrando interpretativamente, no Ujú. son válidas, no son bíblicas, no son legales las llamadas escuelas de profetas que afirman enseñar a profetizar. Oiga bien, no son bíblicas, no son teológicamente válidas y no son legítimas desde la exégesis canónica, no son legítimas desde la teología paulina, no son legítimas desde la neumatología neotestamentaria. Constituyen una confusión de categorías, constituyen un enredo. Las escuelas de profetas en este tiempo, siglo XXI, Mm, empezó en el siglo XX, son una confusión de categorías, son una distorsión hermenéutica y es una práctica pastoralmente peligrosa. Ah, yo te voy a justificar el primer error. Cuando alguien funda una escuela de profetas, está entrando en un error de categoría fundamental. Está confundiendo don con técnica. En el Nuevo Testamento, la profecía pertenece a la categoría de carisma, don soberano del Espíritu Santo, no habilidad entrenable. Hello, primera carta a los Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí hay un principio exegético inapelable. Lo que el Espíritu distribuye soberanamente no puede producirse por método pedagógico, sin negar su naturaleza carismática. mm. Además, existe una ausencia total de precedente neotestamentario. En toda la escritura no hay currículos para aprender a profetizar. Óigalo bien, en toda la escritura no hay técnicas de inducción profética. En toda la escritura no hay certificaciones proféticas, pero tampoco en toda la escritura no hay jerarquías de niveles proféticos. Eso es un invento posterior. Hechos describe eventos y las epístolas regulan el ejercicio. En ningún lugar se prescribe enseñar a profetizar como técnica. Hello. Y tenemos que aprender hermenéutica. Es diferente narración a prescripción. Y hay y existe, en tercer lugar, una confusión histórica. ¿Por qué? Porque están confundiendo escuelas de profetas con academias carismáticas. Y yo sé cuáles son los textos que usted me va a citar, pero aprenda a leer y aprenda a interpretar los textos del Antiguo Testamento, como primer libro de Samuel, capítulo 10, y segundo libro de Reyes, capítulo 2,
describen grupos carismáticos, Bene Haneveim, grupos carismáticos, Bene Haneveim, no academias técnicas. ¿Qué estoy diciendo? Ellos no enseñaban cómo profetizar, vivían bajo disciplina comunitaria y dependencia del llamado divino. Proyectar esas comunidades sobre instituciones modernas del siglo XXI. Proyectar esas comunidades sobre instituciones modernas de entrenamiento profético es históricamente ilegítimo, es históricamente ilegal, es bíblicamente ilegal. Además, poner una escuela de profetas, hello, está violando la regulación de Pablo, la regulación paulina, que es discernir, no fabricar. Pablo manda a discernir la profecía, no a aprender a producirla. Lo que está pasando ahora con estos falsos profetas que los pastores lo quieren tener en su púlpito haciendo brujería, hechicería, magia, adivinando. No son profetas. Y podemos rebatirlo esto públicamente. Y estamos dispuestos a ir a cualquier debate para defender la verdad. No son profetas, ninguno. Son adivinos infiltrados en la iglesia pentecostal, neopentecostal, carismática y neocarismática. Pablo manda a discernir la profecía, no aprender a producirla. Primero de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y esto implica autocontrol. Esto implica autocontrol. Esto implica evaluación, no inducción. ¿Por qué? Primera carta a los Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo. Retener lo bueno. ¿Cuál es la conclusión? La iglesia evalúa profecías, no las manufactura. Te lo repito. La iglesia evalúa profecías, no las fabrica. Lo que está ocurriendo ahora. Además, tener escuelas de profetas representa un colapso neumatológico. Es un colapso al orden del Espíritu Santo. Las escuelas invierten el orden bíblico. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla del Espíritu, habla del don y habla de que la iglesia discierne. ¿Qué hacen las escuelas? Lo contrario. Tienen un instructor, ellos dan técnicas, el alumno imita y la comunidad valida. Y eso no es neumatología bíblica, eso es ingeniería religiosa. Además, tener escuela de profetas es una confusión eclesiológica y jerárquica. Estas escuelas suelen crear élites proféticas, atribuir autoridad extracanónica, desplazar la centralidad de la palabra, introducen revelaciones no verificables. ¿Y cuál es el resultado? Abuso espiritual, lo que está ocurriendo ahora. Se aprovechan de un falso don o aún del verdadero, pero hacen un abuso espiritual. Hay una dependencia carismática y hay una erosión de la autoridad bíblica. Fíjate, aquí le llaman los famosos pseudo profetas. A las iglesias que le van a dar de $1,000 en adelante. Voy a estar por la zona. Voy a estar por... No me tiene que dar ofrenda. Hipócrita, hipócrita. Tú estás llamando porque sabe ahí que te van a dar la papoya. Hipócrita. Lo repito. Estoy por ahí. Tengo una palabra profética. Mentiroso. Espíritu de mentira está en ti. Y te lo puedo decir de frente. Hay un riesgo pastoral y ético. Atención, pastores. Porque a la gente le gusta la brujería. La carne le gusta la adivinación. A la carne le gusta la hechicería, la lectura de la taza, la lectura de la mano y la lectura de cartas. Riesgo pastoral, riesgo ético. Porque esto tiene efectos recurrentes. ¿Cuál? La sugestión psicológica, la presión grupal, profecías genéricas, lo que se llama, que no lo voy a explicar ahora, el efecto Forer. Búscalo, googlealo. Profecías genéricas. Aquí hay 5 personas que le duelen la espalda. Por favor, charlatán, charlatana. El efecto Forer. Profecías genéricas. Van a las redes a averiguar la vida de la gente y para hacer creer que es el espíritu que lo revela. Mentiroso. Cosas que están en las redes, la investigan de años atrás
y la gente se compunge porque cree que el espíritu que le está hablando y le está hablando un espíritu de mentira. Pero ¿qué falta? El don de discernimiento de espíritus. Es un error no corregible. Dios me habló. Dios me dijo. Hay una espiritualidad performativa y esto no forma discernimiento, lo anula. Ahora, ¿qué si puede y qué se debe y qué si puede enseñarse bíblicamente? Doctrina del don profético, criterios de discernimiento, orden congregacional, responsabilidad ética, subordinación a la escritura. Nunca. ¿Cómo profetizar? Nunca. La Biblia aprueba escuela de profetas para enseñar cómo profetizar. Duela a quien le duela. Las escuelas que enseñan a profetizar no forman profetas, producen imitadores y adivinos. Lo voy a repetir. Las escuelas que enseñan a profetizar no forman profetas, producen imitadores, encantadores y adivinos. No transmiten revelación, entrenan a hacer teatro, a hacer show, a hacer melodrama. No obedecen a la escritura, la instrumentalizan. Si la profecía puede enseñarse por técnica, ya no es don. Si la profecía puede enseñarse por técnica, ya no es don. No importa lo que tú alegues. Es destreza aprendida. Destreza aprendida. ¿Es cuánto? Wow, tremendo, doctor. Rápido para ya cerrar esto. Primeramente, si verdaderamente la iglesia necesitaría escuela, pues yo creo que Pablo hubiera dicho, bueno, los que estén en el don vayan a la escuela. Eso no, no lo dice. Eso sería como ayudarle al Espíritu Santo, que eso es lo que muchas veces no entendemos. Quiero decir algo aquí, porque aquí un hermano dice que el don usa la palabra constituyó. Esa palabra constituyó, la Reina Valera la tradujo mar, porque no es constituir, es dio o repartió. Constituir es dar autoridad sobre algo y eso es muy peligroso. Por eso que hay gente que tiene el pensamiento que su don es una jerarquía o su ministerio y eso no trabaja así. Esa palabra constituir no es la palabra correcta. Es un poquito peligroso. Y para que entienda, el doctor, repito, cree en el don de la profecía. Él lo que está es arreglando los errores que hoy en día las iglesias están llevando a cabo. ¿Ven? Porque parece que aquí escriben como que si usted, doctor, no cree. Grave, grave. Nosotros creemos en todos los dones dados por el Espíritu Santo. Yo creo en las profecías. Yo creo en el don de profecía. Lo que estamos aquí es, oiga bien, corrigiendo el abuso y el mal uso y la manipulación. Ujú. Creemos en el hablar en lenguas, creemos en el don de lenguas. No somos cesacionistas. Nosotros no somos cesacionistas, pero hay un desorden, hay un caos que hay que corregirlo. Y muchos tienen miedo de corregirlo. ¿Sabe por qué? Porque se le caen las invitaciones, porque ellos no dependen de Dios, ellos dependen de una agenda. No, Y muy, muy bueno. Yo dependo de Jehová Jireh, sí, de boca, demuéstralo. Tus temores doctor, demuestran que tú tienes miedo. Entonces, no, como me han dicho unos 8. No, lo que pasa es que si yo digo eso, se me caen las invitaciones. ¿Y qué? ¿Dónde la Biblia dice que las invitaciones son las que te sustentan? ¿Ah? Tú no dependes de Dios, tú no crees en lo milagroso. Habla de milagros, pero depende de que te pongan un depósito en una ofrenda. Por favor, dejemos esa charlatanería, que eso es un desorden que hay. sí, no, y es importante, doctor, que muchas veces no nos damos cuenta de que el ministerio del don de profeta, si se dan cuenta, empieza a crecer desde que las redes sociales comenzaron a salir. ¿Por qué? Porque hoy en día el profeta busca para poder hablar más las redes donde todo el mundo pone su vida, ¿ves? Correcto. Que es más fácil para ellos estar profetizando las cosas que ellos están leyendo. No, y la memoriza. y la memorizan, que eso es un problemita um, que hoy en día tenemos, de gente que se sabe los nombres, se sabe la fecha,
y eso es un problema. Am, Ese texto, perdone, ese texto que usted mencionó, Efesios 4:11, yo sé que ya terminamos, no hemos extendido, pero vamos a aclarar. Y él mismo constituyó. concedió. Aquí está la... Sí. Oh, no, no, bueno, usted va a decir lo mismo que yo, o sea, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga bien, él mismo, autos, es una función enfática, subraya al sujeto exclusivo de la acción, porque tiene un sentido que es que nadie delega, oiga bien, nadie co-constituye, nadie ratifica junto a él. Cristo es el único agente constituyente. Cuando habla de constituyó, dio, edoquen, usted lo puede leer, es un aoristo activo. Oiga bien, de dar, de conceder, de otorgar. Hay una acción puntual, soberana y eficaz. Lo que se da queda dado. No es un permiso, no es una sugerencia, ni una expectativa futura, es un acto constitutivo. Ujú. Es clave que Pablo no usa verbos de nombrar institucionalmente, ni de No. proclamación, hello, porque ahora hay muchos profetas autoproclamados. No fue que lo ungieron, no fue que el presbiterio y el cuerpo de ancianos vio y activó. Hello, Pablo no usa verbos de nombrar institucionalmente, ni de autoproclamación, sino dar soberanamente. Una cosa es constituir, otra cosa es nombrar. En el Nuevo Testamento, constituir en ese sentido no equivale a elección democrática, a designación administrativa, hello, a reconocimiento carismático, a autoasignación ministerial. Constituir significa crear una función real mediante un acto soberano del Señor resucitado. Hay una implicación cristológica. El sujeto de Efesios 4:11 es Cristo exaltado. ¿Cómo yo lo sé? Lea los versículos 8 al 10 de Efesios 4. Por tanto, Cristo constituye. La autoridad es cristológica, no carismática. Cristo da. El ministerio es don, no logro. Cristo decide. La iglesia discierne, no fabrica. Y aquí hay un principio. La iglesia reconoce lo que Cristo ya constituyó, no lo produce. Te lo repito, hay un principio. La iglesia reconoce lo que Cristo ya constituyó, no lo produce. ¿Y cuál es la implicación de la iglesia? La implicación eclesiológica. Hello, si él mismo constituyó, nadie puede autoconstituirse. Si él mismo constituyó, ninguna escuela puede enseñar a hacer lo que Cristo da. Si él mismo constituyó, ningún grupo puede fabricar oficios por percepción. El rol de la iglesia es discernir, probar y ordenar, no crear. Y aquí hay una implicación del Espíritu Santo. Cristo constituye por el Espíritu. Léalo, Efesios 4, versículo 7. Cristo constituye por el Espíritu. Léalo, Primero de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. El Espíritu no sustituye la soberanía de Cristo, ni la democratiza. Una cosa es el don dado y otra cosa es la técnica aprendida. Aquí hay una implicación ética y pastoral. Todo ministerio auténtico procede, oiga bien, todo ministerio auténtico precede al título. Todo ministerio auténtico se manifiesta en fruto. Todo ministerio auténtico es evaluable por la palabra. Todo ministerio auténtico sirve para la edificación del cuerpo. Léalo, Efesios 4:12. Nombrar sin realidad previa no es fe. Nombrar sin realidad previa no es fe. Es ficción institucional. Él mismo constituyó, significa que Cristo y solo Cristo establece soberanamente los ministerios como don funcional al cuerpo, no como estatus personal. Donde Cristo no ha constituido, ningún título puede crear. Y donde Cristo ha constituido, ningún hombre necesita fabricar. ¿Es cuánto? Amén, amén. Tremendo, no, está bien eso. Había sacado el diccionario del griego que deja bien claro la palabra concedió
concedió es que te está dando algo que ya está, que no es que... Pero yo creo que esa explicación que usted dio está excelente. No lo vamos a tocar eh, en el diccionario que usted mismo me regaló. Amén. Ah, bastante escaso que esté ese diccionario. Sí, sí, ahí usa eso y lo rompe extraordinario. Pero, doctor, gracias. Ha sido excelente. Yo creo que no sé si vamos a entrar a la cuarta parte. Es que se han quedado un montón. Por ejemplo, algo que yo veo ahí que estoy mirando, que están escribiendo, están confundiendo dones carismáticos con oficios. Ujú, Están confundiendo dones carismáticos con ministerios constitutivos. Hay una confusión en el pueblo entre Efesios 4:11, Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Hay una confusión en el pueblo. Están confundiendo dones carismáticos con oficios. Están confundiendo dones carismáticos con ministerios constitutivos. exacto. Hello. Efesios 4:11, perdone que me entienda, habla de personas don, ministerios constitutivos. Efesios 4:11 habla de personas que reciben el don, ministerios constitutivos. Primera de Corintios 12 y Romanos 12 hablan de funciones carismáticas, de dones operativos, y confundirlos produce títulos ilegítimos. Confundirlos produce autoridad carismática ficticia. Porque el Wow. 4:11 lo que establece es que Cristo constituye personas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuáles son los rasgos distintivos? Que el sujeto exclusivo es Cristo exaltado. Ujú, ujú. Oh, ahí el verbo es dar. Ahí el objeto son personas, no actividades, no eventos. Ahí el propósito es edificar el cuerpo y llevarlos a la madurez, según el capítulo 4, versículos 12 al 13. Hello. Correcto. ¿Cuál es la conclusión? Que Efesios 4:11 describe ministerios en personas, no dones episódicos. Ahora, primera carta a los Corintios 12, el Espíritu distribuye funciones. ¿Y cómo yo lo sé? El versículo 11 que dice de Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí los rasgos distintivos son que el sujeto también es el Espíritu Santo. Aquí el verbo en griego koine es distribuir. El objeto, manifestaciones y el carácter operativo, situacional, no permanente. ¿Cuál es la conclusión? Que Primero de Corintios 12 trata de dones funcionales. Primera de Corintios 12, toma nota, trata de dones funcionales, no de oficios. Ahora, Romanos capítulo 12 habla del servicio conforme a la gracia recibida. ¿Por qué? Porque el versículo 6 del capítulo 12 de Romanos dice, teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada. Aquí los rasgos distintivos es que el enfoque es la ética del servicio. Los dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir, misericordia. ¿Cuál es el carácter? El modo de servir, no el cargo. ¿Cuál es la conclusión? Oh, sencillo. Que Romanos 12 regula actitudes y funciones, no jerarquías. Hello, hello. Ujú. Y cuando hagamos el programa hablando de esto, tenemos que establecer, hacer lo que se llama una comparación decisiva con cada texto. Efesios 4:11, Primera de Corintios 12, Y Romanos. Romano. Claro. Ujú. No. ¿Por qué? Porque Efesios 4:11 el sujeto que da es Cristo. Y en Primera de Corintios 12 el sujeto que da es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y en Romanos 12 el sujeto que da es la gracia. La gracia. Ahí hay que saber Biblia, como dice alguien por ahí. En Efesios 4:11 el sujeto que da es Cristo, anótalo para que no te confundas. Y si vas a debatir, debatas bien. En 1 Corintios 12 el sujeto que da es el Espíritu. Y en Romanos 12 el sujeto que da es la gracia. Pero también hay una diferenciación. Porque Efesios 4:11, ¿qué es lo que se da? Se da a personas. Pero en 1 Corintios 12, ¿qué es lo que se da? Manifestaciones.
Pero en Romanos 12, ¿qué es lo que se da? Capacidades. Hello. ¿Ah? ¿Y la naturaleza? En Efesios 4:11, la naturaleza es constitutiva. En 1 Corintios 12 es funcional. Y en Romanos 12 la naturaleza es ética práctica. Hello. E igual que Sí, la sí. duración. Cuando usted analiza Efesios 4:11, la duración es estable. En 1 Corintios 12, la duración es variable. Y en Romanos 12, la duración es continua. Porque Efesios 4:11, en cuanto a autoridad, la autoridad de Efesios 4:11, ¿qué es? Eclesiástica, eclesial. Pero en 1 Corintios 12 es operativa. Hello. Pero en Romanos 12 la autoridad, ¿cuál es? Servicial. En Romanos 12 la autoridad es servicial. En 1 Corintios 12 la autoridad es operativa. Y en Efesios 4:11 la autoridad es eclesial. Hello. Amén, amén. Ahora, hay un error carismático contemporáneo que toman, oiga bien, muchos toman un don operativo de 1 Corintios 12 y lo elevan a oficio permanente de Efesios 4:11. Mucho cuidado. Se autonombran con autoridad estructural. ¿Y cuál es el resultado? Jerarquías inventadas, mal uso de la Biblia, abuso espiritual. Y hay un principio hermenéutico que es innegociable. Un don no convierte automáticamente en oficio. Hello. Y un oficio no se legitima sin fruto previo. Te lo repito. Un principio hermenéutico innegociable. Un don no convierte automáticamente en oficio. Y un oficio no se legitima sin fruto previo. La iglesia discierne lo que Cristo constituyó. No lo fabrica a partir de dones aislados. Y Wow. aquí hay una implicación pastoral y eclesial. Efesios 4:11 es el fundamento estructural de la iglesia. Anótalo. Efesios 4:11 es el fundamento estructural de la iglesia. Pero 1 Corintios 12 y Romanos 12 es un dinamismo carismático del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que una estructura sin dones, ¿qué produce? Rigidez. Dones sin estructura, ¿qué produce? Caos, lo que está pasando ahora. Dones sin estructura. Ambos bajo la palabra, ¿qué producen? Edificación. Cierro. Cristo da personas para edificar. El Espíritu distribuye funciones para servir. Y la gracia orienta el carácter para amar. Confundir estos planos no es renovación carismática, es desorden eclesial. Cuando el don se convierte en título y la función en jerarquía, la iglesia deja de edificarse y comienza a deformarse y distorsionarse. ¿Es cuánto? Bueno, yo creo que nos pasamos por bastante. Gloria a Dios por lo que hoy se ha traído información. Aquí hay bastante, bastante para que puedan sacar conclusiones, estudien, vuelvan a oír esta grabación, compartan. Ya la semana que, no la semana que viene, en 2 semanas vamos a estar dando la cuarta parte. A lo mejor comenzamos una introducción con esto que el doctor acabó de decir, ya que es muy interesante que la iglesia entienda estas tres diferencias que enseñan Romanos, Corintios y Efesios, que muchas veces, como el doctor lo ha dicho, ha traído Está confundido. mucha confusión, y es bueno que esté claro en esto. Terminamos diciendo, creemos en el don de hablar en lengua, creemos en el don de profecía, creemos en los dones que están vigentes. Lo que estamos haciendo no tirándole a nadie personal, estamos hablando de corregir las doctrinas mal aplicadas, mal enseñadas, que tengan discernimiento para conocer lo que una persona está hablando, si es bíblico o no es bíblica, es lo que queremos ayudar. Hacemos las preguntas mejores que podemos, ustedes hacen preguntas, no las podemos contestar porque ya venimos preparados para tratar de traer este tipo de enseñanza. El pastor le estará eh, contestando a dos o tres, siempre el doctor lo hace, cualquier pregunta él se la puede contestar cuando ustedes la escriben. Así que hace una bendición, le ha hablado el pastor Domingo Pino. Doctor, despídase. Bueno, gracias y paz. Bendiciones del Eterno. Gracias por su sintonía. Recuerde que este programa llega a ustedes como cortesía de la universidad online a través de Zoom virtual 2 veces al mes, 2 clases 2 veces al mes.
la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University en su modalidad online. Ya están abiertas las inscripciones para doctorados y maestrías. Usted puede llamar a la doctora Idekel al teléfono de WhatsApp 917-417-5258. Repito, teléfono de la doctora Idekel, que la atenderá amablemente. Teléfono 917-417-5258. Están abiertas las inscripciones de doctorados y maestrías. Y también todavía hay oportunidad, ¿verdad? Hasta febrero con la licenciatura que ya empezaron. Las clases están grabadas y ahí está también el material abundante de apoyo. Bendiciones. Amén. Así que bendiciones a todos. Nos vemos en 2 semanas y bendecimos a todos los pastores, todos los líderes que estuvieron presentes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Gracias y paz. Amén. Gracias por su bendiciones.